Si no se los he dicho, se lo digo en estos momentos. Muchísimas felicidades en este principio de año 2012. Muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor llene sus corazones de su santo amor, de su santa paz. Que puedan experimentar poder transformador de Cristo Jesús en sus vidas en este comienzo de año y durante todo este año 2012. Hermanas y hermanos, qué gozo poder estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Vamos a tener un programa bien especial, cargado de bendiciones. El Señor va a hacer cosas lindas en todos nosotros a través de la predicación de su santa palabra. Pero en este momento, antes de comenzar con cualquier otro momento importante de este programa, antes de hacer absolutamente nada más, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en las manos santas y poderosas de ese que las abrió para dejarse crucificar un día en el Calvario, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre, yo te glorifico, yo te exalto, yo te bendigo. Gracias, Padre, porque la vida no se termina, sino que la vida es una sucesión de experiencias para toda la eternidad. Experiencias, qué hermoso sería, Señor, de ti, mi Dios. Experiencias en nuestra relación contigo, Señor. Experiencia de un sometimiento a tu voluntad más y más. Podernos enamorar de ti, Señor. Poder rendir nuestras vidas a ti, Señor, con más deseo, con más poder, más totalmente, Señor. Poder de verdad llamarte Señor y que tú seas el que reines en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro hacer. Que tú seas Dios de todo lo que somos, porque al fin y al cabo todo lo que somos es tuyo, Señor. Gracias, oh Dios, por este comienzo de año, por este comienzo de una esperanza nueva, Señor, y de una relación nueva, y de un caminar nuevo, y de un acercamiento a ti más que nunca antes en nuestra existencia. Padre Santo, escucha el latido de nuestro corazón, Señor, y escucha la súplica de nuestros labios. Queremos que tú, Señor, de verdad seas el centro, la prioridad por excelencia, el propósito, la razón de nuestra vida en este comienzo de 2012 y todo el año, Señor. Haznos como María Santísima, dóciles, Padre Santo, a tu santa voluntad. Haznos como Pablo, como Pedro, como Andrés, como Felipe. Haznos como los santos a través de la historia, Señor, que en un momento de su vida tomaron la decisión más importante de su existencia, y fue ser tuyos, oh Dios, incondicionalmente tuyos, Señor, para siempre tuyos, Señor. Yo te pido, Señor, por este hermano que está viendo este programa, bendícelo en abundancia, Señor. Bendice esta hija tuya. En este día bendícela, Señor. Colma, Señor, su corazón de santos deseos, de santas bendiciones, pero sobre todo, Señor, del deseo de amarte a ti por encima de todo. Bendice, Señor, a este hijo tuyo, a esta hija tuya. Levántalo, Señor, si se siente triste, se siente caído. Sánalo, Señor, si se siente enfermo. Libéralo, Señor, si está atado a algún pecado, algún vicio, algún miedo, Señor, alguna inseguridad. Y ayúdanos a todos, oh Dios, a abrir nuestro corazón de par en par a ti, a disponer, Señor, nuestra vida de par en par en ti. A ti, Señor, para que tú entres, para que tú mueres en nosotros, y para que seas nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo, nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero, en este comienzo de año, y sí, mi Dios, para toda la eternidad. A ti que vives, Padre, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, por compartir esta oración. Gracias de todo corazón. Y creemos firmemente que lo que pedimos en fe, el Señor no solamente lo escucha,
pero responde a nuestras oraciones. Damos gracias a Dios por Ángela Ochoa de California, que pide por la salud de José, y también por Salvador y por su esposa, que el Señor nos bendiga en abundancia. También pedimos por Luis Alberto Barajas de New Jersey, que pide por su matrimonio, que está experimentando problemas, que el Señor te bendiga y que el Señor bendiga tu matrimonio. Por Silvana Sanabria de New York, que pide oración para conseguir trabajo y también pide por su esposo, que está tomando en exceso, y también por su mamá, que sufre de Alzheimer, que el Señor nos bendiga en abundancia. Por Ignacio de Omaha, que pide por su padre, que se encuentra enfermo en México, que el Señor bendiga a tu papá, mi hijo, y que el Señor le dé fuerzas y salud abundante. Por Teresa de Oregón, pide oraciones por ella, por su familia, la familia Rodríguez y Garay. El Señor nos bendiga en abundancia. También solicitud de oración por Manuel Álvarez y también por Juan Medinas, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en abundancia. Juanita de República Dominicana pide oración por su sobrina Carmen, que está en estado de coma, que el Señor bendiga a Carmen y bendiga a toda la familia, sobre todo con mucha paz y sobre todo con fe en lo que el Señor permita en sus vidas. Y también por Tita Flores de Honduras, que pide por una bebita de 2 meses que tiene un soplo en el corazón, que el Señor sane ese corazón para gloria a Dios. Y Teresa Arroyo de Puerto Rico, que pide por sus hermanos y por sus hijos, en especial por su hija, que el Señor la bendiga en abundancia. Y también pedimos por todos los hermanos y hermanas que han pedido oraciones a través de Facebook, en la página de este servidor, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en superabundancia en este día y cada día. La palabra de Dios tomada de Filipenses 4, versículo 4, y hablando de Facebook, por cierto, ese fue el último post que puse en mi página de Facebook, y por cierto les invito para que ustedes se suscriban a la página de este servidor en Facebook. Pero el post último que yo puse lo tomé de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4, en que San Pablo dice: estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. Estén alegres en el Señor. Se los repito, dice San Pablo, estén alegres, es decir, estén siempre alegres, y no solamente en los momentos de bonanza, en los momentos de grandes cosas que sucedan en tu vida, pero también en los momentos difíciles, en los momentos tristes, en los momentos de dolor. San Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros a estar alegres. Y San Pablo, como que parece imposible, que está diciendo, estén alegres en el momento tal vez más difícil de su vida, cuando él está en una prisión por haber proclamado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y esperando la condena de muerte que se acerca. San Pablo va a ser decapitado por proclamar que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor. Y sin embargo, en esas condiciones, pudiéndose haberse sentido olvidado de Dios, olvidado de todas las personas a quien Él sirvió con tanto amor, con tanto cariño, con tanto sacrificio, sintiéndose tal vez defraudado porque al fin y al cabo todo lo que había hecho tal parecía como que no tenía sentido, y puede decir en ese momento de vacío, de oscuridad, de soledad: alégrense en el Señor, se los digo, estén siempre alegres. ¿Y cómo podemos estar alegres, hermanos? Cuando las cosas parecen estar en nuestra contra, cuando parece que la enfermedad ya no tiene remedio, cuando parece que la situación del matrimonio está cada día peor, que los hijos están por caminos equivocados, cuando ya no hay trabajo, cuando tengo problemas con la ley, cuando ya no sé qué hacer para buscar un poquito de esperanza y de sosiego y de paz en mi vida. ¿Cómo puedo estar alegre en esta situación? El Señor Jesús nos da la respuesta en el día de hoy. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, hermanos? Hermanas, darle la rienda de nuestra vida a Dios. Darle la rienda de nuestra vida a Dios. Tomar la decisión de confiar en Dios. La palabra confiar, con fe, poner nuestra fe en Dios. En los momentos difíciles, poner nuestra fe en Dios. En los momentos de incertidumbre, poner nuestra fe en Dios. En los momentos de inseguridad, en los momentos de vacío, en los momentos de soledad, en los momentos en que sentimos que el mundo se nos viene encima y no hay esperanza, poner nuestra fe en Dios. Y eso es precisamente lo que nos enseña Jesús a través de su bautismo en el día de hoy. Le da las riendas de su vida al Padre. Eso es lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho la historia de este hombre que fue a buscar a su prometida,
se iba a casar con ella. Él vivía en el campo, en el oeste de los Estados Unidos, y su prometida venía con 2 señoras más para presenciar la boda. Y nos dice la historia que se subió al coche después de haber subido a su prometida, a las 2 señoras, un coche, ¿verdad? Estamos hablando de un carruaje de los tiempos de 1800 más o menos. Y para poder llegar a la granja donde él vivía tenía que pasar por muchas curvas en diferentes montañas que habían de por medio. Y en una de esas curvas como que la señora se pone bien histérica porque piensa que se van a caer al precipicio y trata de agarrar las riendas de los caballos. Y el futuro esposo de ella la mira y le dice, o tú tomas las riendas o las tomo yo. Pero si los dos tomamos las riendas de los caballos, este coche se va al precipicio. Este coche se va al precipicio. Y así pasa muchas veces con tu vida y con la mía, hermanos. Decimos que queremos poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad que sí? Sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos de amargura, en los momentos de tristeza. Queremos poner nuestra confianza en Dios, pero queremos seguir aguantando las riendas de nuestras vidas. Y el Señor dice, o tú las aguantas o las aguanto yo. La palabra de Dios nos dice que mucha gente venía a ser bautizada por Juan el Bautista. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 11 en adelante, y en eso llega Jesús. Aquella gente venía pidiendo bautismo como símbolo de arrepentimiento de sus pecados, y qué bueno, bendito sea Dios. Pero Jesús les enseña algo mucho más poderoso. No solamente basta arrepentirnos de nuestros pecados, entregar al Señor todo aquello que hemos hecho hasta el momento y decir, Señor, basta ya, ya no quiero seguir en este tipo de vida, quiero una vida nueva, quiero vivir más cerca de ti, Señor. Pero tomar la decisión de verdad, hermanos, de rendirle nuestras riendas al Señor, de rendirle nuestras vidas al Señor. No basta arrepentirme de mi pecado, tengo que entregar mi vida al señorío de Dios. Y eso es precisamente lo que hace Jesús a través del bautismo. Jesús se entrega totalmente, hermanos. Hágase, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. La vida de Jesús fue un vivir para Dios, Padre. La vida de Jesús fue un sometimiento total y completo a la voluntad del Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que Jesús confirma en su bautismo. La vida de Jesús va a ser un rendimiento total y completo a la voluntad del Padre. Y por eso es que se abren los cielos, no dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 16, 17. Se abren los cielos, dice la palabra de Dios, y se escucha la voz que se dice, ahí está mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Ahí está mi Hijo, ahí está mi Hijo, el que amo. Evangelio según San Mateo capítulo 3, ahí está mi Hijo. Ahí está mi Hijo. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 17. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, en él me complazco. La primera vez que aparece la Santísima Trinidad, el Padre que se oye la voz, el Hijo que es bautizado y el Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo en forma de paloma. Y es entonces, en ese momento oficial, público, en que Jesús le rinde las riendas de su vida a Dios Padre, que Jesús puede ir al desierto. Pero ya no va solo como hombre, como ser humano, sino que va revestido del Espíritu Santo de Dios, revestido del poder de Dios para enfrentar a Satanás y para vencerlo. Si Cristo está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Decía San Pablo. Ríndele las riendas de tu vida al Señor Jesús en este día, en este momento. Y vas a ver que el gozo del Señor será tuyo en este año y para siempre. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanas y hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
sea el Señor Jesús. Y hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta, pero tengo una nueva cubierta en mi Biblia. Una señora de nombre Rosita tuvo la gentileza de poner una nueva cubierta, pues se estaba rompiendo totalmente, así que muchísimas gracias por ese gran regalo. Hermanos y hermanos, para que ustedes se comuniquen conmigo, para que podamos tener una relación más cerca, más íntima, me encantaría que ustedes se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. Y para ser miembros, lo que tienen que hacer es ir por favor a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. Quiero dar gracias un momentito así a los hermanos y hermanas de Fresno que trabajaron tan duramente, que hicieron tantas cosas lindas en este fin de semana pasado para que la cena y la misa, los eventos que se hicieron por mensaje, tuvieran el éxito que tuvieron. Y tomo un momentito para decirle a Margarita, la hermana de Carmencita, muchísimas felicidades y que Dios te bendiga. Este momento es un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo hago para aumentar mi fe? El Señor me ha dicho en oración que no tengo fe. ¿Cómo creer si estoy esperando una bendición por años y no veo que suceda? ¿Cómo esperar en Él si no se manifiesta en nada? Me siento triste y abandonada, como si se olvidara de que uno existe. Anónima, una católica más. Como que si Dios no existe, es decir, o como que si la persona no existe. Hermana, ante todo, con el respeto que tú mereces, a tu actitud un poco negativa. Entonces, cuando tenemos una actitud negativa, no vemos presencia de Dios por ninguna parte. De nuevo, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando hasta preguntamos si Dios realmente existe o no, cuando estamos pidiendo algo y no recibimos nada y nos enojamos con Dios o dejamos de hacer lo que estamos haciendo, pues muchas veces lo que estamos haciendo es dejando de confiar en Dios. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, para poder tener gozo de verdad en el corazón, es hacer nuestra parte, es decir, el 100% de lo que podemos hacer, pero después, Señor, que se haga tu santa voluntad. Tú dices, hermana, que sientes que el Señor te dice en oración que no tienes fe. Primero que todo, ten cuidado con eso, porque Dios definitivamente sí habla, y Dios habla, y clarito que habla Dios, pero al mismo tiempo, a veces no es Dios el que está hablando. La voz que sentimos no necesariamente es la voz de Dios, puede ser la voz de uno mismo, de su interior, y como tenemos a veces una actitud negativa, pensamos en formas negativas, pues lo que vamos a escuchar son voces negativas. No tienes fe, no sirves, no vales, mejor que no sigas luchando porque al fin y al cabo no vas a alcanzar nada. O puede ser la misma voz de Satanás, no necesariamente siempre tiene que ser la voz de Dios. Lo que yo sí te digo son dos cosas. Primero que todo, no te rindas. No te rindas. Sigue luchando, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 20, que si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Así que no te rindas, sigue luchando. Y la otra cosa importante es el estar consciente de que tal vez el Señor no te dé lo que tú estás pidiendo, pero el Señor sí te va a dar algo más grande todavía. El Señor te va a dar algo más grande todavía. Es igual que un niño cuando le pide a su papá o a su mamá por algo y tal vez lo que el niño está pidiendo no es lo que le va a hacer mejor bien, pero el papá o la mamá sí sabe lo que le va a dar, y a petición de lo que el niño está suplicando, pues el padre y la madre le da algo muchísimo mejor. No te des por vencido, no te des por vencida, porque con Cristo Jesús siempre hay victoria. Tenemos en estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Señor Núñez, quisiera saber por qué usted afirma que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la que fundó Jesucristo. Tengo razones para contradecir lo que usted afirma. La única iglesia verdadera es la que fundó Jesucristo y está fundada en los apóstoles y profetas. Efesios 2, 19 al 20. Además debe llevar el nombre de Jesucristo. Efesios 5, 23. En el libro de Amós 3:7 dice que Dios no hará nada sin antes revelarles las cosas a sus profetas. ¿Quién es el profeta de la Iglesia Católica? Creo que todo, absolutamente todo, se ha convertido en una simple tradición y puedo gritar que la Iglesia profesa una fe que no es la verdadera. Me da pena que vivan creyendo eso, pues hay muchas pruebas que describen esa Iglesia como la madre de todas las abominaciones del mundo. Edgar Neira,
Perú. Edgar, grita todo lo que quieras, hermano. Pero un día, cuando estés ante la presencia de Dios, en su trono, cuando vayas a ser juzgado, qué pena si de pronto, de sopetón, te das cuenta que la iglesia que tú has criticado, la iglesia que tú has perseguido, la iglesia que tú has difamado, es la iglesia que Jesús fundó sobre Pedro y los demás apóstoles. Qué triste va a ser ese momento. ¿Dónde te vas a meter, hermano Edgar? Primero que todo, ¿por qué tú me llamas Señor? Señor solamente es uno, y es Dios. Entonces fíjate cómo a veces hasta malinterpretamos la palabra de Dios, las Escrituras. Es igual que la gente que dice, no se le puede llamar padres, pero espera un momentito. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que no se le llame a nadie padre, porque el único padre es Dios. Pero ¿cómo llaman los hijos a sus papás? Papá, mamá, no es cierto. San Pablo también dice que tendrán muchos maestros, pero pocos padres. Y le llama a sus discípulos, le llama hijos, igual que Juan le llama a sus discípulos hijitos míos. Es la mala interpretación de la palabra de Dios lo que muchas veces nos tuerce el entendimiento y nos saca del camino del Señor. Tanto así que el Papa Benedicto XVI, hablando de un escritor ruso, que decía que también el demonio, Satanás, conoce muy bien de la Biblia. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, donde el Señor Jesús es tentado por Satanás. ¿Qué es lo que le dice Satanás? Fíjense qué interesante. Vamos a este pasaje un momentito para que ustedes lo vean. ¿Cómo podemos tergiversar o malinterpretar la palabra de Dios, la Santa Biblia? Dice aquí, capítulo 4, Evangelio según San Mateo, versículo 5, que Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles. La Escritura dice, es decir, la Biblia dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Señor, al Señor tu Dios. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Edgar, yo te quiero decir una cosa para que sepas, primero que todo, que Jesús funda una sola iglesia. Y la iglesia de Jesús sí es apostólica. ¿Por qué? Porque la funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y promete algo el Señor, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Qué pena que estemos en desunión, que estemos en tanta guerra los mismos cristianos. Nosotros sí somos cristianos católicos. La iglesia de Jesucristo se conoce primeramente por la iglesia del camino, es decir, los que siguen el camino que es Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Más tarde en Antioquía se conoce como la iglesia cristiana. A principio del primer siglo, ya los padres de la iglesia la nombran católica. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo es universal. La palabra católica significa universal, una palabra griega, para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos, igual que la salvación de Jesús es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. ¿Y cuántos profetas hay en la iglesia católica? Mira, somos todos. ¿Por qué? Porque al estar injertados en Cristo Jesús a través de nuestro bautismo, Romanos capítulo 6, hemos sido también incorporados en Cristo Jesús y nos convertimos en extensiones de Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús somos reyes, somos profetas y somos también sacerdotes. Pero reyes para servir como sirvió Jesús. Sacerdotes para servir como sirvió Jesús, y profetas para proclamar al mundo entero que si hay esperanza en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús hay gozo y hay vida nueva. Edgar, yo te exhorto, lo más probable es que tú fuiste un católico pero malo, que estudies la palabra de Dios y la teología de la iglesia que funda Jesús, y que ese veneno que han puesto en tu corazón, hermano, que lo puedas sacar en este año 2012, que puedas regresar a casa y que puedas proclamar que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesús, y que esa iglesia Jesús la funda para que podamos recibir de ella el manantial de vida, especialmente a través de los sacramentos, muy especialmente la Eucaristía, en que el Señor Jesús por amor se entrega totalmente para que nosotros podamos proclamar que en Él tenemos vida y salvación eterna. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, tengo una duda. Si una persona no asiste a la Eucaristía, pero cumple los mandamientos al pie de la letra, como está escrito en la Biblia, ¿se salva? Atentamente, Kristen, Colombia. Cristian, muchísimas gracias. Y tú dices que si una persona cumple al pie de la letra los mandamientos, pero no va a misa,
si se salva, primero que todo, pues Dios es el único que puede darte esa respuesta. Porque al fin y al cabo el único que conoce el corazón del ser humano es Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, conocemos las apariencias, pero Dios conoce el corazón. Y Dios es el único que puede juzgar. Pero por otra parte hay un foro externo, es decir, lo que nosotros hacemos. Y la palabra de Dios, especialmente en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8, nos dice que tenemos que santificar o tenemos que hacer santo el día de Dios. Y para nosotros los católicos cristianos, para nosotros que creemos que Jesucristo murió y resucitó, el día de victoria, el día en que tenemos que santificarlo para consagrárselo a Dios, es el día domingo porque es el día en que Jesús resucita. Si nosotros no vamos a misa, estamos desobedeciendo el mandamiento de santificar la fiesta, que es el tercer mandamiento. Y al desobedecer el tercer mandamiento, estamos desobedeciendo también el primer mandamiento, que es amar a Dios por encima de todas las cosas. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Entonces no puede decir que está cumpliendo al pie de la letra todos los mandamientos, porque ya ahí mismo está desobedeciendo dos importantísimos mandamientos. Y de acuerdo al foro externo, es decir, lo que se ve por fuera, esa persona está cometiendo un pecado grave, un pecado mortal, y si esa persona va al infierno, si esa persona muere en ese momento que ha cometido ese pecado grave sin arrepentirse, pues definitivamente al cielo no va, va al infierno. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980, esperamos sus llamadas, vamos a una pausa pequeñísima, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hermanos, yo creo que nunca les he dicho esto, pero quiero anunciarles o recordarles que tenemos un programa de radio todos los martes y todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, hora de Alabama, 8 a 9, hora de Miami. Y tenemos ese programa a través de Radio Católica Mundial y sus muchísimas afiliadas, así que me gustaría mucho que ustedes escuchen también ese programa, de nuevo los martes y los jueves, de 7 de la noche a 8 de la noche, hora de Alabama, Birmingham. Y también me encantaría, como dije anteriormente, que ustedes se hagan miembros de la página de este servidor, el Padre Pedro Núñez, en Facebook, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y me están poniendo en teleprompter que el nombre del programa por la radio es A Solas con Jesús, un título muy bonito, ¿verdad? A Solas con Jesús, estar una hora a solas con Jesús, cada martes y cada jueves, y por supuesto pues hay reproducción todos los días de la semana. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, estoy muy confundida. Fui a una charla de una señora que viene de las Filipinas, muy preparada, y dijo que aunque nos vayamos a confesar y el sacerdote nos perdona en nombre de Dios, el alma queda herida y tenemos que orar y hacer oraciones de reparaciones para que esa alma quede sana. Padre, contésteme, por favor, pues estoy como si me hubiesen dado una puñalada en el corazón. Gracias, Norma Uliassi. Norma, lo que dice esa señora pues es teología de la iglesia y no es nada nuevo, pero qué hermoso que tomemos tiempo para aprender y qué hermoso que de vez en cuando pues algo se nos quede, ¿verdad? Algo más y podamos aprender algo más y tenerlo como punto de referencia. Sí, cuando uno peca, no solamente pecamos, pero hay una consecuencia del pecado, una secuela del pecado que nos hiere, nos lastima y lastima todo nuestro ser. Entonces nos podemos confesar, recibimos la absolución sacramental, pero la consecuencia queda, es igual, y a mí me gusta mucho esta analogía de un niño que pues se portaba muy mal y hacía cosas muy malas, y el papá un día le dio un puñado de clavos, y le dijo, mira, cada vez que tú hagas algo malo, yo te lo voy a decir y tú vas a clavar un clavo en la puerta.
Bueno, pues cada vez que el niño se portaba mal, que gritaba, que se portaba con soberbia, etcétera, el padre decía, hijo, vaya y clave un clavo en la puerta de ahí de la cocina. Y el niño clavaba el clavo. Finalmente el papá le dice, mira, pero si haces cosas buenas, vamos a quitar un clavo cada vez. Vamos a quitar un clavo cada vez que tú ames a tu hermanita, cada vez que tú ayudes a tu mami con la limpieza de la cocina, vas a quitar un clavo. Y así el niño comenzó a portarse bien y a hacer cosas buenas. Y el papá le decía, vaya y quita un clavo, vaya y quita un clavo. Y al final quitó todos los clavos. El niño se portaba tan bien que pudo quitar todos los clavos. Pero el niño viendo al papá le dice, pero papi, ¿sabes una cosa? No hay clavos, pero la puerta está llena de agujeros. Y el papá le dice, así sucede con el pecado, mi hijo. Podemos nosotros limpiar el pecado del Señor, nos ha limpiado, nos ha liberado, nos da vida nueva, pero la consecuencia queda en nuestra alma. ¿Y qué hacer? Pues Juan Pablo II constantemente nos decía, hagan obras de misericordia, especialmente en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 40, reconociendo que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el mismo Señor. Entonces, hacer lo opuesto del pecado, que son obras de amor, obras de misericordia. Y también pues el Papa constantemente nos está dando posibilidad de enmienda de aquellas cosas que son secuelas o consecuencias de nuestros pecados a través de las formas que se nos presentan para que nosotros podamos quitar esas consecuencias de nuestros pecados. Entonces, es importante que estemos conscientes de esa realidad. Es importante que estemos conscientes también que esto que tú estás diciendo, la iglesia lo ha enseñado por muchísimo tiempo. Tengamos muchísimo cuidado también cuando vemos a una persona que nos habla sobre Dios, sobre cualquier cosa, y simplemente porque nos llama la atención, no creamos todo lo que nos dice porque no necesariamente es cierto. Siempre tenemos que confiar lo que se nos dice a una persona que conoce o al pastor de nuestra iglesia o en fin, ¿verdad? Porque a veces nos dicen cosas que no necesariamente están correctas o de acuerdo a lo que la iglesia enseña. La palabra que quería decirles se me escapa, pero me voy a recordar para la próxima vez y ahí se lo voy a decir en el próximo segmento. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, en el estado de cigoto, ¿recibimos el alma o el espíritu? Sé que más tarde, en el bautismo, recibimos nuevamente el espíritu, que queda en nosotros hasta la muerte. ¿Por qué recibimos el espíritu dos veces? ¿O es que alma y espíritu no son sinónimos? Hugo Bustos. Hugo, muchísimas gracias, muy buena tu pregunta. Son dos cosas diferentes cuando hablamos, por ejemplo, del espíritu que recibimos cuando somos creados por Dios en el momento de la concepción, de nuestra concepción. Lo que recibimos es el alma. La palabra alma significa o se dice ruach en hebreo y se dice neuma en griego, pero al fin y al cabo pues es la misma cosa. Es la vida de Dios en nosotros, el soplo de Dios en nosotros que nos hace mover, que nos hace pues tomar decisiones, que nos hace pues hacer diferentes cosas, la vida que tenemos dentro de nosotros. Es una forma muy simple de decirlo. Si vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, en el capítulo 2, libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 7 y versículo 8, dice la palabra de Dios, entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices, en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Ese aliento, esa vida que Dios da, ese soplo, es el alma inmortal, eso que va a estar con nosotros para toda la eternidad. Cuando hablamos del bautismo, cuando recibimos, por ejemplo, el Espíritu en otras situaciones, por ejemplo, en cualquier sacramento, cuando nosotros somos bautizados y recibimos el Espíritu que recibimos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y recibimos
presencia de Dios. Por eso es que San Pablo nos habla en un sinnúmero de pasajes en la Santa Biblia y especialmente en su carta a los Corintios, 1 Corintios, en el capítulo 6. Fíjense qué hermoso lo que dice San Pablo acerca del Espíritu Santo. Dice, no saben, versículo 19, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, diferente al alma. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que recibimos en el momento de nuestro bautismo y en cada sacramento. Y se puede recibir muchísimas veces, es decir, el Espíritu Santo se afianza en nosotros, es reafirmado en nosotros a medida que nosotros nos abrimos a su presencia en nuestras vidas. Dice, ya no se pertenecen a sí mismos, ustedes han sido comprados a un gran precio. Procuren pues que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. Palabra de Dios. Y hermanas y hermanos, la palabra que se me había escapado así es indulgencia, la palabra indulgencia, como la Iglesia nos da medios para que nosotros podamos ir dejando más y más todo aquello que nos ha apartado de Dios, a lo que hemos estado apegados. ¿Para qué? Para que nosotros más y más podamos ser uno con Cristo Jesús nuestro Señor. En estos momentos otro correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, soy un sacerdote diocesano que presto mi servicio pastoral en las montañas noroccidentales de la provincia de Pichincha. Económicamente soy pobre, no tengo salario y tampoco recibo ayuda del exterior. Mi petición es que usted aclare lo del salario de los sacerdotes diocesanos en América Latina, pues a diferencia de otros sacerdotes en Estados Unidos y Europa, nosotros no tenemos salario alguno ni recibimos dinero de la curia diocesana. Vivimos de lo que la gente que es fiel a la Iglesia nos dona. Dios le pague por tan hermoso programa. Para mí, es parte de mi autoformación permanente. Y que María lo acompañe en su caminar pastoral. Paz y bien, Padre Pablo Filián, Diócesis de Santo Domingo, Ecuador. Padre Pablo, muchísimas gracias. A ti, a todos los hermanos sacerdotes que ven este programa. Gracias a los hermanos religiosos, a las religiosas, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por ser parte de esta familia de televidentes. Nos sentimos profundamente honrados con la compañía de todos ustedes. Qué bueno que estés hablando acerca de la situación de tantos sacerdotes que tienen muy poco, prácticamente nada. Hermanas y hermanos, yo diría que más del 95% de los sacerdotes en el mundo entero somos hombres profesionales. Es decir, mínimo hemos estudiado hasta terminar cursos universitarios. Muchos han seguido con su maestría y muchos han terminado su doctorado. Y sin embargo, la forma de vida de muchos de estos ministros ungidos del Señor da pena. Da pena. Exigimos, pero sin embargo no somos capaces de averiguar cómo están, qué necesitan y mucho menos de buscar la forma para que tengan un salario decente con el cual vivir. Y con muchísima pena, pero con muchísimo amor, exhorto a nuestros padres, los obispos, para que tomen carta en el asunto. ¿Qué es lo que pasa cuando un sacerdote no tiene medios para subsistir? Pues trata de ver cómo hace, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ofrecer? Si una misa por aquí, si un funeral por allá, si una prédica por el otro lado, para poder subsistir. Yo conozco sacerdotes que viven vidas deplorables, no tienen ni inodoro siquiera. Y no voy a mencionar país, ni tampoco diócesis, pero es como que una situación prácticamente infrahumana. Y sin embargo se espera que estén listos para servir en todo momento y en toda situación. Y tal vez reciban un huevo de una gallina por aquí, o tal vez reciban un pedazo de carne por el otro lado. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios que el que trabaja para el altar debe de vivir del altar, y decorosamente, hermanos, decorosamente. ¿Por qué cada sacerdote no tiene un salario? ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente no se nos ha enseñado a diezmar. Hablamos de limosna, de dar lo que sobra.
Y sin embargo, la Santa Biblia, en un sinnúmero de pasajes, no habla de dar lo que nos sobra a Dios, sino que de lo que necesitamos para nuestro sustento. En el Antiguo Testamento se habla del diezmo, la 10ª parte de lo que nosotros ganamos como salario. Y en el Nuevo Testamento, en el pasaje de la pobre viuda que da las únicas 2 monedas que tiene, Jesús dice, esa dio más que todos los demás, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella dio de lo que necesitaba para poder subsistir. Cada vez que escuchamos a un sacerdote hablar de la importancia de diezmar o de ofrendar, cuántas caras se ponen arrugadas y duras y frías y serias, porque ahí viene el sacerdote, ahí viene el cura a hablar otra vez de dinero. Hermanas y hermanos, no deberían ni de hablar de dinero, debería salir de nuestro corazón generoso el apoyar para que nuestros ministros vivan decorosamente y puedan funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios y olvidarse de sus problemas financieros y sus problemas económicos. Amen a sus sacerdotes, hermanos. Preocúpense por sus sacerdotes, hermanos. Queremos sacerdotes santos, entonces apoyemos a nuestros sacerdotes. Y hagamos todo lo posible a través de nuestras oraciones, de nuestro amor bien dado y de nuestra mano al servicio de ellos, para que ellos puedan tener lo que necesitan, para que puedan servir a Dios, sirviendo a todos aquellos que están bajo su pastoreo. Entonces, como dice en mi país, otro gallo cantaría. Gracias, Padre. Que Dios te bendiga. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y bienvenidos una vez más, hermanas y hermanos, a este es su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Quiero orar muy especialmente por los hermanos en Nicaragua. Que el Señor los bendiga, que el Señor los una, que el Señor los colme de su santa paz y que Cristo Jesús sea Rey de Nicaragua, especialmente en estos momentos de comienzo de gobierno. Pedimos muy especialmente por ustedes, hermanos. También quiero dar gracias a Dios por tantas personas que han llamado y que nos han dejado pues diferentes preguntas y también peticiones de oración. Está Luis, está Leslie, está Roger, está Marí, está Ernesto, está Iris, está Juanita, está Carlos, está Alba, está Jessica y muchísimos otros, y vamos a estar respondiendo sus preguntas. Desafortunadamente el tiempo se pasa muy rápido, pero tenemos una que no quiso dar su nombre, es de Texas, anónimo. Dice: mi hermana lleva 26 años de casada por la iglesia. Su esposo abusa de ella y la golpea al punto de quedar inconsciente en el suelo. Aunque su esposo es tan cruel, ella vuelve con él y ella le da todo su dinero. ¿Qué consejo le puede dar a mi hermana? ¿Debe ella dejar a su esposo? Miren, hermanos, lo menos que Dios quiere es que vivamos en un infierno en nuestra relación matrimonial. Tenemos que luchar por tener matrimonios santos, no hay duda de eso. Pero si tú haces todo lo posible por luchar para que tu matrimonio sea santo, pero tu cónyuge, por la razón que sea, hace lo opuesto y tú has tratado y has luchado y has buscado ayuda espiritual, consejería, en fin, y nada sucede, por el contrario, te maltrata al punto de dejarte inconsciente en el suelo, vete, hermana, deja esa relación nociva. ¿Saben qué es lo que pasa cuando uno regresa y regresa y regresa? Ya no regresa por hacer la voluntad de Dios, sino regresa porque hay una codependencia con esa persona. Es igual que una persona que es alcohólica
El cónyuge en alguna forma se convierte en codependiente de esa persona. Una persona en drogas, el cónyuge se convierte en un codependiente o una codependiente de esa persona. En el nombre de Cristo Jesús, yo te exhorto para que esa persona, para que comiences una vida nueva en este 2012 y para que tú sepas que el Señor no te va a dejar de la mano. Hermana que me estás escuchando, que Cristo Jesús va a estar contigo y el Señor va a tomar la rienda de tu vida para ayudarte a comenzar de nuevo. Así va a ser, te lo garantizo. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Querido Padre Pedro Núñez, en los Evangelios de San Mateo y San Lucas hay una diferencia entre Judá y Judea. ¿Se les puede llamar por los dos nombres o es un solo lugar? ¿Cuál es el nombre que más se usa? Muchísimas gracias, Sergio Nicola, de Salto, Uruguay. Sergio, gracias hermano, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de Judá estamos hablando de uno de los hijos de Jacob y realmente de él viene una de las más importantes tribus del pueblo de Israel. Judá nace en Harán, que es precisamente el lugar donde su padre Jacob se esconde, tratando de escapar la ira de su hermano Esaú, porque le robó la herencia de su papá Isaías. Entonces tenemos que estar conscientes de que son dos cosas diferentes. Isaac. Tenemos que estar conscientes de que en el caso de Judea es una región de Israel, es la parte montañosa de Israel y pues es un territorio, es un lugar, nada tiene que ver con Judá. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimas gracias a todos ustedes, llamadas de antes y llamadas de ahora. Yo quiero saludar muy especialmente a Michelita, la niña de Iris Silva de Elizabeth, New Jersey, que tuvo una operación bien seria, pero ya se está recuperando, bendito sea Dios. Josefina Martínez dice que se reúnen en su trabajo para leer el libro Conozca Primero su Fe Católica, el libro de este servidor. Pero dice que muchas veces los compañeros se burlan de ellos y los insultan, que qué hacer. Pues seguir leyendo el libro. Si se insultan es porque en alguna forma se sienten inseguros, intimidados o hasta retados. Y bueno, pues tenemos que declarar al mundo entero que somos cristianos y que somos de Jesucristo. Martín de Albuquerque de Nuevo México pregunta que el significado del libro de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Ese pasaje habla, y lo hemos hablado anteriormente, en que los hijos de Dios, es decir, los que siguen la voluntad de Dios, se enamoran de las mujeres que son hijas de hombres y tienen relaciones y tienen hijos. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente para el hebreo, el que un hijo o una hija se enamore de un pagano o de un gentil es algo prácticamente abominable. ¿Por qué? Porque comienza a entrar en su familia tradiciones y creencias que no son las tradiciones y creencias del pueblo de Israel y por lo tanto lo consideran un grave pecado. Saludos a María Josefina Ramos en Argentina, me están poniendo el teleprompter. Muchísimas felicidades y gracias por ser parte de esta audiencia y este programa Conozca Primero su Fe Católica. Susana Zamora de Houston quiere ordenar los libros del Padre Pedro, pero no sabe cómo. Vaya a la página web de Mensaje, mensaje1.com, y ahí va a encontrar toda la información. Susana, muchísimas gracias. José de Rhode Island dice que quiere saber si es pecado asistir a la boda de una hermana de él que se hizo evangélica. Pues no es pecado, pero también tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros asistimos a un evento, estamos dando respaldo a ese evento con nuestra presencia. Entonces, solamente tú puedes tomar la decisión, José. Dora de Chicago dice que quiere que el Padre Pedro le explique qué significa el pasaje del Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo dice: el que quiere seguirme, que tome su cruz y que me siga. Seguir a Jesucristo implica sacrificio. Es dejar de hacer lo que yo quiero hacer, lo que he estado acostumbrado a hacer, para hacer la santa voluntad de Dios. Y ese sacrificio pues se simboliza en la forma de una cruz. ¿Y por qué? Porque la cruz tiene dos palos, el palo vertical y el palo horizontal. El palo vertical es mi amor a Dios.
amarlo por encima de todo, hacer su voluntad y ya no la mía. Y el palo vertical es porque amo a Dios, ese amor se va a concretizar en mis hermanos a medida que los sirvo como el Señor Jesús les sirvió. Juan Álvarez de Arizona, Phoenix, Arizona, dice que le gustaría predicar. ¿Qué consejo le doy? Pues que vaya a ver al sacerdote, Juan, ve a hablar con el sacerdote de tu parroquia y que te entrene. Y si es la santa voluntad de Dios y si es lo que el Señor quiere para ti, pues un día te veré predicando la santa palabra de Dios. Este fin de semana voy a estar en Nueva Orleans. Vamos a tener diferentes actividades ahí. El día 28 de enero vamos a tener una noche de concierto de música cristiana en la iglesia de San Jerónimo en Nueva Orleans y también una hora santa que va a estar espectacular y el día siguiente va a ser en la ciudad de Houma, en Luisiana. Así que aquellos que puedan acompañarnos, pues estaremos pendientes de ustedes. Y también recordarles decirles que el siguiente fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Chinandega y en León, en Nicaragua. Así que gracias al Padre Silvio y a Marta Samson que me han invitado, así que estaré con ustedes predicando la santa palabra de Dios. Les recordamos, hermanas y hermanos, que el apoyo de ustedes es supremamente importante, sus oraciones y también sus donativos para que podamos ir llevando al mundo entero, la santa palabra de Dios. Ha sido un gusto inmenso haber podido compartir con ustedes este programa, que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga en este comienzo de año en abundancia, a medida que ustedes le rinden sus riendas a Cristo Jesús, para que el Señor Jesús haga en ustedes maravillas y ustedes puedan experimentar el verdadero gozo del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.